Bienvenidos a Historias de Billetes, el canal donde desciframos las cifras más impresionantes. Hoy les traigo un tema fascinante, las personas más ricas de la historia. No hablamos de Jeff Bezos o Elon Musk, sino de verdaderos titanes que acumularon riquezas más allá de lo imaginable. Nos sumergiremos en el pasado para conocer a quienes tuvieron fortunas tan vastas que podrían comprar países enteros. Y algunos lo hicieron. ¿Listos para este viaje a través del tiempo y las fortunas? ¡Vamos allá! Número 10. Cornelius Vanderbilt. 185.000 millones de dólares. Cornelius Vanderbilt, apodado el Comodoro, empezó desde abajo. No nació rico, sino que construyó su fortuna gracias a los barcos de vapor, controlando el transporte marítimo en Nueva York. Pero su verdadera riqueza llegó cuando puso su mira en los ferrocarriles. A mediados del siglo XIX, los trenes eran el futuro, y Vanderbilt lo sabía. Compró y fusionó líneas ferroviarias hasta controlar gran parte del tráfico ferroviario en Estados Unidos. Vanderbilt no solo fue un empresario despiadado, sino también un estratega que entendía el valor del monopolio. Su fortuna llegó a los 185.000 millones de dólares ajustados a la inflación. Y aunque era conocido por su dureza en los negocios, donó parte de su riqueza a causas como la Universidad de Vanderbilt, que lleva su nombre. ¿Quién iba a pensar que detrás de esa cara dura había un filántropo? Número 9. Henry Ford. 199.000 millones de dólares. Henry Ford, el genio detrás de la Ford Motor Company, no inventó el automóvil, pero lo puso al alcance de todos. Con su famoso Modelo T y la implementación de la línea de ensamblaje, Ford revolucionó la producción industrial. Gracias a su sistema, los autos dejaron de ser un lujo exclusivo para los ricos y pasaron a estar al alcance de las clases trabajadoras. Además, Ford fue pionero en algo revolucionario para su tiempo: pagar a sus empleados lo suficiente como para que pudieran comprar los autos que producían. Su salario mínimo de $5 al día era una fortuna en su momento y le valió lealtad y eficiencia en su fábrica. La fortuna de Ford llegó a los 199.000 millones de dólares ajustados a la inflación. Su legado no solo es mecánico, cambió la forma en que el mundo trabaja y se mueve. Número 8. Muammar el-Gaddafi, 200.000 millones de dólares. El ex líder de Libia, Muammar el-Gaddafi, es una figura controvertida en esta lista. Su riqueza no provino de un negocio, sino de controlar las vastas reservas petroleras de su país. Gobernó Libia durante más de 40 años y su fortuna personal alcanzó los 200.000 millones de dólares. A diferencia de otros de esta lista, Gaddafi no era conocido por su generosidad. Su régimen fue acusado de corrupción y represión, y su fortuna se convirtió en uno de los secretos mejor guardados. Se decía que poseía inmuebles en Europa, cuentas secretas y reservas de oro. Su caída en 2011 reveló una riqueza que dejó atónitos a muchos. Una fortuna construida sobre el control absoluto del petróleo y el poder. Número 7. Guillermo el Conquistador. 229.000 millones de dólares. Guillermo el Conquistador no solo cambió la historia al invadir Inglaterra en 1066, también cambió su propia suerte. Después de ganar la batalla de Hastings, Guillermo se coronó rey y reclamó toda Inglaterra como su propiedad personal. Ajustando su fortuna a la inflación, su riqueza se estima en 229.000 millones de dólares. Pero Guillermo no se quedó con todo para sí mismo. Distribuyó tierras a sus seguidores, lo que le permitió consolidar su poder. El secreto de su éxito: conquistar y luego administrar. Sin embargo, sigue siendo un ejemplo de cómo las guerras medievales podían ser tan lucrativas como sangrientas. Número 6. Osman Ali Khan. Asaf Jah VII, 236.000 millones de dólares. Osman Ali Khan, el último nizam de Hyderabad, fue uno de los hombres más ricos de su tiempo, y su fortuna se estima en 236.000 millones de dólares. Gobernó un estado con vastas reservas de oro y diamantes, que controlaba como si fueran su banco personal. Se dice que Osman Ali Khan era un hombre austero a pesar de su fortuna. Usaba el mismo fez y la misma ropa sencilla, pero también poseía uno de los diamantes más grandes del mundo, el Jacob Diamond, que utilizaba como pisapapeles.
Su riqueza le permitió financiar infraestructuras y educación en su reino, pero vivía con la simplicidad de un hombre común, aunque con tesoros a sus pies. Número 5. Nicolás II de Rusia, 300.000 millones de dólares. El último zar de Rusia, Nicolás II, poseía una fortuna equivalente a 300.000 millones de dólares. Gobernó el imperio más grande del mundo, que incluía vastos recursos naturales como petróleo, gas, oro y otros metales preciosos. Bajo su mando, Rusia experimentó una industrialización que generó inmensas riquezas. Sin embargo, su final fue trágico, pues perdió el trono y la vida durante la revolución bolchevique. A pesar de su inmensa riqueza, no pudo evitar la caída del imperio zarista, pero durante su reinado fue uno de los hombres más ricos del planeta. Número 4. Andrew Carnegie, 310.000 millones de dólares. Andrew Carnegie es el sueño americano hecho realidad. Nacido en Escocia en una familia humilde, emigró a Estados Unidos y trabajó desde niño en fábricas de algodón. Con inteligencia, trabajo duro y un buen ojo para las oportunidades, Carnegie ascendió en la escala social hasta convertirse en el magnate del acero. Fundó la Carnegie Steel Company, que creció hasta convertirse en el mayor productor de acero del mundo. Su fortuna alcanzó los 310.000 millones de dólares ajustados a la inflación. En 1901, vendió su empresa a J.P. Morgan por 480 millones de dólares, una suma astronómica para la época. Lo interesante es que Carnegie no se quedó con todo el dinero. Creía firmemente en que los ricos tenían la obligación de devolver a la sociedad. Por eso, donó gran parte de su fortuna a la creación de bibliotecas, universidades y fundaciones. Su legado filantrópico es tan grande como su fortuna, y muchas de las instituciones que fundó siguen existiendo hoy. Número 3. John D. Rockefeller, 340.000 millones de dólares. John D. Rockefeller es sinónimo de petróleo y monopolio. Fundador de Standard Oil, Rockefeller construyó un imperio petrolero que controlaba casi el 90% del mercado estadounidense en su apogeo. Su riqueza personal se estima en 340.000 millones de dólares, ajustados a la inflación. Rockefeller era un hombre meticuloso, casi obsesivo, que vigilaba cada detalle de sus negocios. Bajo su mando, Standard Oil no solo extraía petróleo, sino que también lo refinaba, transportaba y vendía, asegurándose de controlar cada paso del proceso. Eventualmente, el gobierno de Estados Unidos lo obligó a dividir su empresa en varias compañías más pequeñas. Pero para entonces ya era ridículamente rico. Además de sus logros empresariales, Rockefeller también fue un filántropo destacado. Creó la Universidad de Chicago y fundaciones que impulsaron la investigación médica y la educación. A pesar de ser uno de los hombres más ricos de la historia, vivió con una austeridad que sorprende. Se cuenta que recortaba cupones para ahorrar, como si lo necesitara. Número 2. La familia Rothschild, 350.000 millones de dólares. La dinastía Rothschild es probablemente la familia más rica de la historia. Su fortuna, estimada en 350.000 millones de dólares, se construyó a lo largo de generaciones y a través de bancos establecidos en toda Europa. Comenzaron en el siglo XVIII, cuando Mayer Amschel Rothschild creó un banco en Frankfurt, Alemania. Luego envió a sus 5 hijos a establecer sucursales en Londres, París, Viena y Nápoles. Los Rothschild fueron los primeros en dominar las finanzas internacionales. Financiaron a gobiernos, compraron reservas de oro y participaron en grandes obras de infraestructura, como ferrocarriles y canales. Lo más impresionante es que su poder financiero no se limitó a la riqueza. Durante mucho tiempo, los Rothschild fueron los banqueros de reyes y gobiernos. A pesar de su vasta riqueza, los Rothschild han sido siempre discretos. Prefirieron evitar el protagonismo, lo que ayudó a perpetuar su influencia en las sombras. Y aunque su fortuna ha disminuido a lo largo de los años, el nombre Rothschild sigue siendo sinónimo de riqueza y poder. Número 1. Mansa Musa, más de 400.000 millones de dólares. Y el primer lugar es para Mansa Musa, el legendario emperador del Imperio de Malí en el siglo XIV. Mansa Musa es considerado el hombre más rico de todos los tiempos. Su riqueza provino principalmente del oro,
ya que su imperio controlaba las mayores reservas de este metal precioso en su época. Durante su famoso peregrinaje a la Meca, Musa llevó consigo tanto oro que literalmente desestabilizó las economías de las regiones por donde pasó. En Egipto, por ejemplo, repartió tanto oro que causó una inflación masiva que duró años. Se dice que regalaba oro a manos llenas, construía mezquitas y financiaba estudios religiosos allá por donde iba. Su riqueza era tan colosal que nadie puede calcular con precisión cuánto dinero tenía realmente, pero se estima que su fortuna superaba los 400.000 millones de dólares ajustados a la inflación. Mansa Musa no solo fue el hombre más rico de la historia, sino también uno de los más generosos, demostrando que a veces el oro puede pesar menos que la fama. Y aquí termina nuestro recorrido por las 10 personas más ricas de la historia. ¿Qué les parece? Algunas fortunas se hicieron construyendo imperios, otras con petróleo y otras con pura ambición y astucia. Si queréis saber más sobre alguien de esta lista, dejádmelo en comentarios. Espero que hayan disfrutado del video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo episodio de Historias de Billetes. ¡Hasta la próxima!